Buenas noches, estimados estudiantes. A nombre de la Universidad Católica de Trujillo, les doy la cordial bienvenida. Bien, el curso, la experiencia curricular, es Teorías Pedagógicas Contemporáneas. El día de hoy nos corresponde ver la segunda unidad. Soy la magíster Angelita Barros Zárate y vamos a empezar. Bien, dentro de esta segunda unidad se incluye tres temas importantes. Hablamos del modelo pedagógico constructivista, del modelo pedagógico conductista y del modelo de la pedagogía conceptual. Vamos a ver ahora el primer modelo. El modelo pedagógico constructivista pretende la formación de personas como sujetos activos, capaces de poder tomar decisiones y que esto lo lleve a poder emitir juicios de valor. Pero esto implica además la participación activa tanto de los profesores como de los estudiantes, que constantemente están interactuando en los diferentes procesos del desarrollo de una sesión o clase. Asimismo, este modelo se centra en que el alumno es el que construye, el que crea, facilita, pregunta, critica y reflexiona sobre la comprensión de las estructuras profundas del conocimiento, que definitivamente esto pues les sirve de manera secuencial y de manera progresiva para contribuir a consolidar sus aprendizajes. Pero la pregunta, ¿qué propone este modelo? El constructivismo educativo sugiere un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso constante, dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de tal modo que el conocimiento se constituya en una constante construcción. ¿Cuáles son las características en las cuales se centra este modelo? Bien, hablamos que la enseñanza del constructivismo contribuye al desarrollo de potencialidades, pero también contribuye a desarrollar la parte cognitiva, actividades autónomas y socializadoras centradas en el estudiante. Asimismo, el constructivismo también plantea las estrategias de aprendizaje que son guiadas por el descubrimiento, es decir, que el alumno, el estudiante, se constituye en el protagonista de la construcción de sus propios aprendizajes. Asimismo, este enfoque se centra en mantener al individuo no como un mero producto del ambiente, sino que el conocimiento se constituye en una construcción permanente en el ser humano. Y otra característica muy importante está dada también en el estudiante, donde se reconoce al estudiante como un ser capaz de poder elaborar hechos, conceptos, reglas y en general el conocimiento. Bien, dentro de este modelo pedagógico constructivista se van a dar dos funciones muy importantes. Hablamos por un lado de la función que cumple la escuela y por otro lado de la función que tiene el maestro. Cuando hablamos de la función de la escuela, hablamos que el objetivo principal es que la escuela busca desarrollar habilidades en el individuo, de modo que éste de manera progresiva, de manera secuencial, pueda pues evolucionar. Y también pues que las estructuras cognitivas le permitan con mayor facilidad adquirir cada vez conocimientos más elaborados, conocimientos más estructurados. Todo ello que se va a dar, pues repito, de manera secuencial y de manera progresiva a través de un proceso de aprendizaje. Bien, por otro lado, vamos a ver la función del profesor. El profesor se va a constituir como un eje, como un modelo, bajo el lema del aprender haciendo. El maestro es un facilitador
que va a contribuir al desarrollo de estas capacidades de los estudiantes, de tal manera que el alumno sea un ser pensante, sea un ser creativo y que le permita pues idear y reflexionar constantemente acerca de sus propios aprendizajes. Bien, dentro del modelo del constructivismo vamos a encontrar inmersos a las teorías constructivistas. Hablamos pues de 4 estudiosos, de 4 pedagogos, psicólogos que a lo largo de los años han podido enriquecer a la teoría del modelo constructivista. Hablamos pues de sus principales representantes. Es el caso de Piaget, Brunner, Vygotsky y Ausubel. Vamos a desarrollar y vamos a conocer los principales aportes de estos estudiosos. Bien, iniciamos con Piaget. Este personaje es conocido por sus trabajos pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia de los niños. Él manifestaba que el aprendizaje es un proceso interno en el cual el individuo está participando constantemente, adquiriendo estructuras más complejas, ¿no? A las cuales él denomina los estadios. Y es que él pues postula 4 etapas o estadios del aprendizaje. Habla pues de la etapa sensorio-motor, habla de la etapa preoperacional, asimismo de las operaciones concretas y de las operaciones abstractas. Pues se dice que las 2 primeras están relacionadas a la educación inicial. La tercera de ellas habla pues que esta se ubica en la educación primaria. Y por último, la etapa de las operaciones abstractas, que esta está inmersa en la etapa de la educación secundaria. Es muy importante, ¿no? Porque él manifiesta que conocer estos estadios se constituyen pues en la parte importante del desarrollo cognitivo del estudiante y que esto pues le va a permitir al maestro poder diseñar estrategias más adecuadas, repito, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra el estudiante. Pero también, por otra parte, él propone 2 conceptos. Aquí aparecen el concepto de la asimilación y la acomodación, que también pues él menciona que la asimilación, es el conocimiento que adquiere el estudiante y que la acomodación es el proceso en el cual sufre ese constante cambio del conocimiento en las estructuras mentales del individuo y que esta acomodación se da a raíz de aprender o recibir un nuevo conocimiento. En general, manifiesta que constantemente las estructuras cognitivas del ser humano están sufriendo estos procesos de asimilación y acomodación. Bien, pasamos a Brunner. Brunner pues plantea que el aprendizaje se constituye en un proceso activo de construcción de nuevas ideas o conceptos. Y esto en base, dice, a un conocimiento pasado, es decir, a un conocimiento previo. Asimismo, manifiesta que la comprensión de los contenidos se da a través del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, repito, Brunner postula la teoría del aprendizaje por descubrimiento, donde menciona que los estudiantes buscan la información y al analizarla obtienen sus propios conocimientos. Pero asimismo también él manifiesta que para que se cumpla este procedimiento deben dar pues pasos muy importantes en realidad, ¿no? Como por ejemplo esta motivación para la construcción de nuevos conocimientos debe ser guiada por el maestro. Entonces él menciona que debe haber un acompañamiento, una motivación guiada, de tal manera que le permitan al estudiante utilizar estrategias, como por ejemplo habla de la observación, habla pues de la comparación y también del análisis. Bien, hablamos de Vygotsky. Este psicólogo, este investigador, su principal aporte se centra en la teoría sociocultural, pues considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje tiene un papel muy importante.
Asimismo, él dice pues que el conocimiento es un proceso de una interacción entre el sujeto y el medio. Pero otro aporte importante de Vygotsky es que él postula las zonas de desarrollo. Él manifiesta que la zona de desarrollo próximo es el nivel de distancia entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Habla que la zona de desarrollo real era el nivel de conocimientos que poseía o que posee el estudiante, mientras que la zona de desarrollo potencial se constituye en el conocimiento que el alumno es capaz de elaborar, pero con la ayuda de sus maestros o de sus pares, como él lo denomina. Bien, pasamos a este último representante, Ausubel. Este psicólogo y pedagogo incorporaría el concepto del aprendizaje significativo y manifestaba que este surgía o se daba cuando el alumno se constituía en un constructor de su propio conocimiento, es decir, que era capaz de poder relacionar conceptos, ¿no? Conceptuales que ya posee, repito, donde construye los conocimientos nuevos a partir de los conocimientos que ya ha adquirido con anterioridad. Es decir, la consolidación de los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Él pues manifestaba para que se cumpla esta teoría se debería cumplir con dos requisitos muy importantes. Él habla que el material que prepare el docente tenía que ser potencialmente significativo, es decir, que incluya a los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Pero también hablaba del segundo aspecto, que el material debería ser motivador para darle sí significancia a este nuevo aprendizaje. Bien, las características del estudiante constructivista. El estudiante se constituye como un individuo activo que pregunta, observa, ejecuta procesos, pide ayuda cuando lo requiere, pide opiniones sobre determinados aspectos, los compara, los analiza, ¿sí? Hace analogías, da sus puntos de vista al respecto. Otra característica importante es que en realidad centra al estudiante como un ente responsable de su propio proceso de aprendizaje. Asimismo, el estudiante aprende a través de sus experiencias. Sabemos que bajo este enfoque, bajo esta teoría, el ser humano siempre está en constante aprendizaje, ¿no? Aprendizaje que se da a lo largo de su vida diaria. Otra característica se centra en que el estudiante va a contribuir al desarrollo de la clase, aportando sus ideas. Y esto pues lo vemos nosotros hoy en día cuando desarrollamos nuestras sesiones de aprendizaje. El alumno se convierte en el protagonista del conocimiento, donde el alumno pues está participando activamente, está dando sus opiniones, ¿sí? Desde los procesos, desde el inicio, el desarrollo y la conclusión. Asimismo, el alumno tiene la capacidad de investigar y analizar. Es también capaz de poder trabajar en equipo, en grupo. Esto le va a permitir desarrollar habilidades, como por ejemplo las habilidades sociales, esas habilidades de interacción que se dan cuando el estudiante está conformando grupos de trabajo en las diferentes actividades que el docente pues organiza, planifica y desarrolla en las sesiones de aprendizaje. Asimismo, el estudiante se interesa por los objetos de estudio y esto le va a permitir desarrollar una conciencia crítica. Pero, ¿cuáles son las estrategias que más se suelen utilizar bajo este modelo constructivista? Encontramos una serie de estrategias que las usamos, valga la redundancia, usualmente dentro de nuestra práctica docente. Hablamos, por ejemplo, de la lluvia de ideas,
cuando estamos al inicio, ¿sí?, en la motivación del desarrollo de una sesión de aprendizaje, donde queremos captar, ¿no?, todos los conocimientos que el alumno ya posee, y eso lo hacemos a través de la estrategia de la lluvia de ideas. También utilizamos constantemente los organizadores visuales o los organizadores de la información. Es el caso del mapa conceptual y del mapa mental. Pero también utilizamos las estrategias de discusión oral, donde pues ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a la mesa redonda, al seminario, a los debates, ¿sí? En fin, una serie de estrategias que definitivamente tienen gran utilidad para poder desarrollar los objetivos que el docente se propone de acuerdo a los planteamientos de la sesión. ¿Cuáles son los componentes de los modelos pedagógicos? Vamos a encontrar 4 componentes fundamentales: el maestro, el rol de los contenidos, la metodología utilizada y por último la evaluación. Vamos a iniciar por la función o el rol que tiene el maestro. El maestro se constituye bajo este modelo constructivista como el guía, el facilitador, que es el que proporciona los elementos para que el alumno descubra por sí mismo los saberes, los conocimientos, y para ello pues va a poner de manifiesto todas sus competencias. Los contenidos van a ser seleccionados de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes, de tal manera que aseguren la construcción de aprendizajes significativos. Bien, sabemos que también atendemos diversas realidades dentro de nuestros estudiantes, dentro de las aulas de trabajo, ¿cierto? Encontramos también que hay estudiantes que no se ajustan todos a los mismos ritmos y estilos de aprendizaje, y ello nos lleva pues a poder elaborar instrumentos diferenciados. Repito, todo bajo los ritmos y estilos del aprendizaje. Bien, hablamos de metodologías. ¿Cuál es la metodología que se utiliza? Se utiliza pues estrategias de aprendizaje, los famosos métodos por búsqueda, ¿no?, que se orientan pues o se impulsan a desarrollar la autonomía del estudiante bajo la relación teoría, práctica y teoría. Cabe indicar que las estrategias que el docente utiliza están diseñadas de acuerdo al contenido que va a desarrollar durante las sesiones de aprendizaje. Bien, por último vamos a ver al componente de la evaluación. La evaluación, se constituye en una valoración de todo el proceso, de todo lo actuado por el educando. Y como ya lo mencioné hace un momento, esto va a estar centrado en base a evaluar, en base a los ritmos y estilos de aprendizaje, que como ya lo manifesté, no son iguales. Hoy, bajo el enfoque de la educación inclusiva, vamos a encontrar alumnos con caracteres diferentes, y eso nos va a llevar, repito, a diseñar instrumentos especiales para poder cubrir esas necesidades que se presenten. Bien, la evaluación se constituye en una parte cualitativa y va a estar centrada en los procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios que nos presenta este modelo constructivista? Según el doctor Enoch Díaz, maestro de la Universidad de Puerto Rico, él hace el aporte de 6 beneficios claves que estarían inmersos dentro de este modelo. Bien, pues se manifiesta que el estudiante aprende y disfruta del aprendizaje porque está de manera constantemente, activamente involucrado en el mismo. Pero también manifiesta que la formación es mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el entendimiento, es decir, que no apoya la memorización. Asimismo, el constructivismo
se centra en el aprendizaje de cómo pensar y de cómo entender, bajo esas líneas. Bien, otro beneficio se relaciona que el aprendizaje constructivista es transferible. Los estudiantes son los que crean patrones de aprendizaje que pueden ser transferidos a diversos escenarios, ¿cierto? Entonces se centra pues o se ubica que el nuevo contenido no va a quedar encasillado dentro del escenario tal vez escolar, sino que va a tener la posibilidad de trasladarlo a otros escenarios, de tal manera que este aprendizaje pueda ser útil. Bien, hablamos de un cuarto beneficio. El constructivismo empodera al estudiante sobre su proceso de aprendizaje, basado en la exploración y las preguntas hechas por él mismo. El estudiante pues aquí tiene acceso al diseño y a la evaluación del proceso. Entonces pues el estudiante hoy en día conoce, ¿sí? De acuerdo al tema de la sesión, bajo qué instrumento y bajo qué criterios o indicadores va a ser evaluado. Entonces es importante de que el maestro haga conocer al estudiante cuáles serían esos instrumentos o esos criterios de evaluación en cuanto al tema que se desarrolla. Tenemos un quinto beneficio. Se centra en que el aprendizaje está dentro de un contexto o de un mundo real. El constructivismo envuelve al estudiante, es decir, que le permite aprender a cuestionar y aplicar su curiosidad a un mundo, ¿no? A un mundo en el cual pues él está constantemente inmerso y definitivamente no va a ser ajeno a esta realidad. Hablamos de un último beneficio, número 6, que el constructivismo promueve pues las destrezas sociales y las destrezas también de la comunicación, creando pues un ambiente en el cual se centra o se enfatiza en la colaboración y en el intercambio de las ideas. Y eso claramente pues lo va a dar, por ejemplo, a través del trabajo en equipo, a través del trabajo en pares, que son pues estrategias, técnicas que se utilizan dentro del desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Bien, vamos a ver el segundo punto dentro de esta unidad. Hablamos de las teorías conductuales del aprendizaje. Al respecto vamos a encontrar 4 teorías importantes. Por ejemplo, encontramos a la teoría del condicionamiento clásico, que estuvo pues enfocada o sustentada por Pavlov. Luego vamos a encontrar a la teoría del conexionismo por Sondheim. Una tercera teoría, hablamos del condicionamiento operante o instrumental, que es apoyada por Skinner. Y por último, hablamos del conductismo, cuya teoría fue sostenida por Watson. Bien, ¿cuáles son los principales aportes de estos representantes bajo las teorías conductistas? Hay que indicar pues que el trabajo de estos investigadores, que las investigaciones se centraban básicamente en los experimentos que realizaron con diversos animales. Es el caso, por ejemplo, de Pavlov, bajo el condicionamiento clásico. Él pues, el famoso conocido experimento acerca de la campanilla y el perro, en el cual se motivaba una respuesta a través de un estímulo, y este estímulo era provocado por el sonido de la campana, que indicaba pues el momento en el cual el animal tenía que ingerir el alimento. Y esto pues le producía, cuando constantemente al sonido de la campana, le producía una salivación. Entonces ahí encontramos pues el postulado del estímulo-respuesta. Bien, el condicionamiento clásico se daba a través de un proceso mediante el cual se lograba un comportamiento-respuesta tras un evento determinado. A ese evento determinado Pavlov lo llamó o denominó estímulo, y que este ocurría tras otro evento distinto. Asimismo, esta teoría le permitió a Pavlov
demostrar la existencia de los reflejos condicionados y los no condicionados. Bien, en lo cuanto al conexionismo de Sondheim, su principal planteamiento se basó en se aprende por ensayo y error. Él plantea asimismo la ley del efecto y la ley de la asociación. La ley del efecto pues se centraba en una respuesta que era acompañada de satisfacciones y que éstas se daban firmemente porque están conectadas con una situación de aprendizaje. Y cuando habla de la ley de la asociación, esta se centraba en una satisfacción o frustración y que éstas dependían del estado individual de la asociación. Bien, aquí se resalta, como ya lo dije al inicio, el experimento que desarrolló, en este caso Sondheim, bajo el encierro de un gato. Este estudioso observaba qué ocurría cuando este animal era encerrado, cuáles eran sus comportamientos, qué hacía para poder salir. Entonces hay una serie pues de investigaciones que sustentan esta teoría. Luego vamos a ver al condicionamiento operante, sostenido por Skinner. Aquí este estudioso destaca el papel del refuerzo en la determinación de las conductas. Aquí surge el refuerzo positivo que se encuentra presente en el entorno de la operante y que esto va a producir algún tipo de satisfacción. Asimismo, pues, él plantea el refuerzo positivo para poder premiar una conducta y que ésta se siga manifestando. Asimismo, pues, suprime el castigo. Por último, el conductismo, sostenido por Watson, afirmaba que estamos totalmente dependientes de un ambiente. Él asume, pues, que la conducta puede condicionarse por medio del esquema estímulo-respuesta. Bien, pasamos al último modelo, que es el modelo de la pedagogía conceptual. Su concepción educativa se va a centrar en la formación de la persona, en la formación del ser humano, hacia el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, todo bajo las exigencias del siglo XXI. Pero, ¿qué pretende este modelo? Pretende el enfrentamiento exitoso del ser humano ante las dificultades de la sociedad. Todo esto bajo el desarrollo de una era de conocimiento, ¿sí? Pues pretende que el ser humano se desarrolle de manera eficaz y competente. Bien, su propósito en el campo de la educación es la formación de individuos en 3 dimensiones básicas: en la dimensión afectiva, cognitiva y expresiva. ¿Cuáles son los representantes más destacados que sostienen este modelo pedagógico conceptual? Ahí encontramos a los hermanos Julián y Miguel de Zumbiría-Samper como los representantes que se ubican bajo este modelo pedagógico conceptual. Bien, el modelo pedagógico conceptual involucra a 4 aspectos o componentes muy importantes. Ahí vamos a encontrar al contenido, al método, a la relación maestro-alumno y al proceso de la evaluación. Cuando hablamos de contenido, pues vamos a ver que este va a estar representado por los conocimientos fundamentales y organizados por disciplinas que van a estar pues previamente seleccionadas en relación al nivel del desarrollo del estudiante, del alumno, y que estos sean acordes también de acuerdo pues al nivel del estudiante. Bien, cuando hablamos de método, vamos a encontrar que el método va a promover el pensamiento crítico, va a promover el pensamiento reflexivo. Asimismo, promueve pues el desarrollo de habilidades y de valores. Aquí pues se centra en enseñar al alumno a solucionar problemas reales y significativos, que definitivamente pues los va a encontrar
dentro de su vida diaria. Bien, cuando hablamos de la relación profesor-alumno, estas relaciones van a ser concebidas de manera democrática, ¿sí? Con el conocimiento de deberes y derechos compartidos. Aquí el maestro tiene el rol de tutor, ya que él es el que va a diseñar, el que coordina y el que asesora permanentemente el trabajo del estudiante. El último aspecto es la evaluación, y esta está orientada a verificar la habilidad del estudiante en cuanto a analizar y adquirir los conocimientos. Apunta pues a valorar la comprensión del saber, ¿sí? Bien, eso fue todo. Hemos llegado al final del desarrollo de esta sesión. Gracias por su atención y espero reencontrarme en otra oportunidad con ustedes. Muchas gracias.